¿Te miro a ti o ahí? A mí, a mí. ¿Estás? Bueno, Aitona, ¿qué edad tenías cuando pasó la guerra? ¿Y dónde vivíais? Tenía 2 años ¿Y vivíais dónde? cuando empezó la guerra, Sí, bueno, cuando pasó, sí, cuando empezó. cuando empezó. Vivíamos en el pueblo, ¿Dónde estaba el pueblo? Aldea Nueva de Ebro. Bien. Y... ¿Y tu familia así de qué bando estaba? ¿En qué parte Yo prefería? cuando ya era un poco mayor, porque cuando yo no tenía conocimiento de nada, con 2 añitos, pero cuando era mayor, oía a mis padres, a mis tíos y eso, que eran de izquierdas. ¿Todos eran de izquierdas? Sí. ¿Y sabes si alguien de algún bando ayudó a alguien del contrario? ¿Sabes de alguna historia o algo que te hayan contado? Ah, yo me acuerdo exactamente de oír a mis padres, que a mi padre lo tuvieron detenido un tiempo, que estaba trabajando pues tenía que salir a Navarra a segar las mies y eso, y luego cuando terminaba 15 días o así de siega, venía con un dinerito para casa. ¿Y con qué tipo de gobierno creciste y te educaste? Pues yo, hasta que se murió Franco, con Franco, ¿La dictadura? la dictadura. ¿Y vuestra calidad de vida cómo era? Pues yo recuerdo de pasar bastante hambre. Cuando era chaval ya, hasta bien mayorcito ya, pues había muchas necesidades y andábamos muy mal. Yo me recuerdo que en particular el pan apenas lo veíamos, apenas se veía el pan. Bueno, por lo menos nuestra familia, vamos. Hombre, los ricos del pueblo, claro, tenían de todo. Ya. Pero nosotros pobres, que éramos los más pobres, pues eso, pasar hambre. ¿Y para conseguir dinero y así qué hacíais? Pues trabajar, mi padre mientras podía, trabajaba el hombre a lo que podía, al campo. Y yo, en cuanto me sacaron de la escuela, con 12 añitos, pues también tenía que ir a ganar alguna perra. Trabajillos de, ya sabes, de la vendimia, a recoger las mies, a coger aceituna, a hacer muchas cosas del campo. También pues para ganar un pequeño jornal, que entonces pagaban muy poco, claro. Es decir, que vuestro día a día, tú hasta los 12 años estabas en la escuela. Y luego ya me sacaron de la escuela para echar una mano a la familia, a ganar. ¿Y hasta qué edad estuviste trabajando? Pues de los 12 años hasta que vine a la mili, aquí, a San Sebastián, pues esos 8 años trabajando de todas las cosas del campo. ¿Y cuando viniste aquí? Cuando vine aquí, a la mili, cumplí la mili, me licenciaron y me puse a trabajar, busqué trabajo en una fundición. La calidad de vida ya mejoró ya. Hombre, ya era otra cosa ya. Pasada Y la posguerra. cuando tenía ya 15, 18 años ya estábamos un poco mejor. Pero te quiero decir que hasta los 6 o 8 años lo he pasado bastante mal. Bueno. ¿Y murió alguien de tu familia o algún conocido tuyo durante la guerra? Durante la guerra, por la guerra quieres decir, ¿no? Sí. Porque yo sepa, morir no. Lo que pasa es que algún detenido ya hubo, algún tío mío también estuvo detenido algún tiempo y luego lo soltaron, eso sí que me acuerdo. Pero decir que han matado por la cosa de la guerra, que no recuerdo que haber oído a nadie que han matado de mi familia. ¿Algún fusilamiento o alguna cosa así? O sea, vecinos sí que oí que habían llamaban a la puerta de algunos vecinos, se los llevaban a un camión y luego los mataban. Eso sí que el chaval yo pues se rumoreaba, pues era la gente, qué sé yo, la gente que llamaban ellos ¿cómo los llamaban? Los rojos, los rojos, no sé qué, no sé cuántos. Yo sé que mi padre, mis tíos, esos que eran de, no rojos, sino de izquierdas, pero no para decir rojos, a ver si me entiendes. Eran de izquierdas, pero estuvieron alguna vez detenidos. Mi padre en particular estuvo detenido y las pasó muy mal por lo que se ve. Le dieron cantar el Carasol y canciones de esas, y había 2 señores que no... Estaban trabajando varios señores, y había 2 que no se sabían el Carasol y se los llevaron. En aquella época era o hacías lo que te decían o nada. Fíjate, estaban segando en una finca
venían los guardias civiles con caballos, en caballería, iban vigilando por todos los sitios y cuando les daba la gana, pues paraban a la gente que estaba trabajando y les hacían esas cosas. ¿Y conoces alguna historia cercana de algún fusilamiento o algo así? No, te digo que no, eso no recuerdo yo. Algún vecino sí que conozco, con las de oídas. Mis padres, claro, solían rumorar, se contaban a las familias, ¿sabes que han llamado en tal sitio o en cual? Te han llamado a la fulana, y han cogido al marido y al hijo y tal y cual. Se los han llevado y no. Sí. Eso es lo que más se oía, que recuerdo yo, vamos. ¿Y tuvisteis que ayudar en vuestra casa o así a alguien al que le hayan ido a por él o lo que sea? ¿Alguien que se había escapado o algo? Yo eso no recuerdo mucho, si había... Sí, lo que pasa es que de donde no había, tampoco se puede ayudar a nadie, hija. Ya. Si pasábamos hambre nosotros, ¿a quién vamos a ayudar? Sí. Claro, eso es la leche. Que quien podía a lo mejor no te ayudaban. Y nosotros que no teníamos, ¿cómo vamos a ayudar? Pues no podía ser. Y además el régimen era muy severo porque fíjate que teníamos que ganar el jornal cuantos más días mejor. Y los domingos que podíamos sacar alguna perrilla extra que se llama, nos prohibían hasta trabajar, nos prohibían. Sí, en vuestra casa y Estaba así. prohibido trabajar los domingos. ¿Eh? Porque si te veían trabajando los domingos también iban con caballos y te denunciaban. O sea, que fíjate tú el plan que teníamos. Ya. Pues eso, pues malo. Os vigilaban para que no trabajaseis así. Claro, para que vayamos a misa. Que decían que hay que ir a misa, no trabajar, hay que ir a misa los domingos. El régimen, Sí. el régimen. Mandaban los curas, en el pueblo mandaban los curas. El secretario de los curas y no sé quién más, pero esos son los que mandaban en el pueblo. Más que nadie los curas. ¿Y en la escuela y así también era todo religioso? Hombre, fíjate que mi maestro, un tal Don Ángel, era falangista, nos hacía juntarnos 2 días a la semana o 3, no me acuerdo, nos juntábamos toda la clase, y nos ponía todos formados, como estuviéramos en la mili, formados, y hacer instrucción, cantando canciones de, bueno, Ardor Guerrero y tal, las voces, y canciones esas de Franco, Sí. nos hacían cantar por narices. Por narices, ¡más fuerte! ¡Que no se oye! ¿Y si no hacíais algo así, os castigaban? Hombre, tanto como eso, no, pero por las lecciones, por estudiar las lecciones y no saberlas, sí. Nos acudía, tenía una vara y nos poníamos las manos y nos pegaban en las manos los varazos. Jo. Igual 10 o 15, 8, lo que le daría al maestro. Pues no saberte la lección, pues ponía la mano, bomba y bomba. ¿Y a ti te castigaron alguna vez? Alguna vez sí me han castigado, pero yo tengo una cosa muy bonita que contar. Un compañero mío de mesa, pupitre, se le rompió una vara al maestro y dijo, a ver, ¿quién sabe, quién me puede traer una vara del campo, de alguna rama, de algún árbol que sea buena y tal y cual? Y se levanta y dice, yo. Se levanta mi compañero, se dijo a su padre que tenía árboles y eso en la huerta, cortó una rama de un árbol especial, Sí. una rama, Sí. la trajo, y hombre, el maestro le dio las gracias al chaval, y dice, tú la vas a tener el primero, pon las manos. Para toda la vida me acuerdo de aquello. El pobre chaval que trae la vara con tan buena intención, y usted que la acudió el primero a él. Madre mía. Bueno, algo bueno que Una sale. anécdota que estaba... Ahora te recuerdas y dices, joder, pero qué pobre Sí. chaval. Encima que hace el favor de traer la vara, encima que la estrena él, tiene cojones. Bueno, ¿y teníais libertad de expresión en aquella época? Hombre, libertad de expresión, no sé qué decirte. Éramos todavía chavales, claro. Los mayores son los que más blasfemaban, que ya se cagaban en Dios y en la Virgen en cualquier momento. Mi padre mismo era de los que, hablando normalmente, Sí. que ningún enfado y nada, se cagaban, Dios me cago en... O sea, en la manera de hablar. Sí, Pero sí. tenía que tener cuidado porque estaba prohibido. Estaba todo eso O sea, prohibido. prohibido. Te quiero decir que viene una autoridad y te oye, igual te castigaba, igual te ponía una multa. Joder. Sí, sí. ¿Y la posguerra cómo la vivisteis vosotros? Ya te digo yo, que recuerde yo los años de 2 hasta 8, bastante hambre, bastante mal.
Luego ya de 8 ya iba la cosa mejorando un poquito. Ya como a los 12 años ya salía a trabajar ya, pues en el trabajo siempre comía, se ponía tu madre, se llama el talego, se llamaba entonces, se ponía un huevito frito con un poco de pan y cualquier cosita y a pasar el día en el campo. Con un huevito, con un huevo, y a pasar el día. Pero comías algo por lo menos. Algo. Pero, claro, pero siempre escaso. Y además, cuando me vine a la mili, que dije yo que no iba a volver al pueblo porque los labradores se reían de uno, los ricos, salíamos los pobres a la plaza, una plaza allí que había unos bancos, Sí. nos sentábamos todos alrededor, los que no teníamos ni trabajo ni nada, y venía un labrador de estos potentes y hacía tú y tú para mí hoy, venga. Elegía al que le gustaba y a trabajar ese día con él, para él. Y así todos los días. Si trabajabas una semana, por ejemplo, por chiripa, igual estábamos 20 o 30, pues 4 o 6 o 8 que cogían, trabajaban. Los demás al día siguiente otra vez a la plaza. Y así otra venían los ricachones esos, y tú, venga, para mí hoy. Y así andábamos. Y dije, yo voy a andar así toda la vida. Con 18, ya eres un hombre, ya eres ya mayor ya. Dije, no, en cuanto vaya a la mili, donde vaya, allí me quedo. Y así lo hice. Vine a San Sebastián y aquí me quedé. Muy bien. ¿Algo más que contar? ¿Qué contar? Pues luego toda la vida, hija mía, toda la vida trabajando en una fundición, 25 años, Sí. y nos cerraron la fundición, y luego tuve suerte que entré en el ayuntamiento de San Sebastián de jardinero. 17 años de jardinero. Tuviste suerte ahí. Y 25 años en la fundición, hecha cuenta. Tenía cotizados 47 años, porque también me entró algún año del pueblo. Sí. También me entró algún año del pueblo, también 40, aquí tengo un papel todavía ahí guardado, de podavines que me llamaron y me dijeron, tiene usted 47 años cotizados. Ni tan mal. Ya está bien la broma, ¿eh? Pues sí. Pues fíjate tú, Sí, era mucho trabajar en aquella fíjate época. tú. A ver quién no va a tener hoy día eso, Hoy en día ya nada. por eso. Pero es una historia. Y luego, claro, te casas y con el sueldito por la cosa esa que vienes del pueblo sin nada, cuando vienes sin nada solamente con el sueldo, pues nos casamos yo con 26 años y la moña con 24, y aquí entramos con derecho a cocina, a vivir con derecho a cocina, Sí. con otras personas más que estaban viviendo ya aquí, pues fíjate tú, ¿hasta cuándo? Un montón de años, un montón de años. Encima tuvimos 5 hijos, Ya. 5 hijos, fíjate que había que luchar como un negro con horas extraordinarias, destajos, todo lo que salía había que hacer. Porque había que pagar la habitación, había que pagar alimentos, había que pagar a base de horas extraordinarias, a base de destajos, a base De todo. aparte del sueldo, pues traer algo más, porque si no, no nos llegaba Sí. para criar 5 hijos. Y fíjate tú, hasta ahora, Bueno, ¿cómo andamos? Los hijos, hemos tenido suerte, pues están todos bien colocados, están todos casados, todos bien colocados. todos enchufados ahí, Por colocados. eso te digo que la hija entró también en el ayuntamiento. La hija lleva en el ayuntamiento ya, ¿verdad? Tú llevas Desde los 18. 30 y tantos años o más. Ahí estaba iba desde los Entró 18. con 18 Eso es. en el ayuntamiento. Y eso te digo, los demás están todos bien colocados, pues mira, hemos tenido suerte. Sí, ha habido suerte. No ha habido enfermedades, para decir enfermedades graves. Ahora la pobre moña, Ya, bueno. ahora ha tenido la enfermedad esta, pero ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, salió así. Claro, no había nada que hacer, no había solución que valdría porque ya sabes lo que ha pasado. Sí. Y no, esa es la pena, que ahora pues eso, a la vejez, como dicen, a la vejez viruela. Ahora está uno solo y eso, menos mal que me encuentro bien, A ver. dentro de mis 84 años, 85. Bueno. O sea que yo, pero lo hemos pasado canutas, esa es la pura verdad. Sí. Lo hemos pasado muy mal. Antes y después, y ver mal que hemos tenido salud todos y hemos tirado para adelante con la vida, pero mal. A ver, en el pueblo fatal, en el pueblo, bueno. Yo dije que no volvía porque no hay derecho a que con 18 años o 20 o 17 meses igual allí a la plaza, allí a mendiguear, que allí sentadito en el banco, para que vendría un labrador a joderte todo el día a trabajar en el campo, a lo que sería, vamos. Sí.
Y eso, y no había más. Terminaba 2 o 3 días con él, otra vez a la plaza. Y así yo pensé, dije, ¿esta va a ser mi vida? Aquí no estoy yo. Le dije a mis padres, mira, en cuanto vaya a la mili, donde vaya allí me quedo. Que mis padres, claro, los pobres, que no, que sí, y así lo hice. Y al final has tenido suerte. Mm. Bueno, Tona, Por eso estás aquí tú, si no, si no, ¿dónde estaría yo? ¿quién sabe Dios, hija mía? Así que esa ha sido mi vida. ¿Terminado? Terminado. Ah.